En este video hablaremos de cómo se puede valorar la presencia de congestión pulmonar en la radiografía póstero anterior de tórax. Los estudios radiológicos, sobre todo la radiografía de tórax, es una prueba que se solicita de manera muy frecuente, ya que se considera un estudio que es accesible, es rápido, es barato, proporciona mucha información del paciente y su enfermedad. Es uno de los estudios que se solicitan con mayor frecuencia en los servicios de radiología. También a nivel cardiovascular es uno de los estudios iniciales en el abordaje del paciente cardiovascular. El estudio de la vascularización pulmonar es una parte muy importante cuando se interpreta un estudio radiológico del tórax. Es por eso que es importante la revisión de este tema. La circulación pulmonar es encargada de aportar sangre inicialmente pobre en oxigenación hacia los alvéolos, donde se va a llevar el intercambio gaseoso, y una vez que es oxigenada la sangre, que pase hacia el lado izquierdo del corazón para ser distribuida a nivel sistémico. El circuito de la circulación pulmonar está constituido por las arterias y venas pulmonares. La circulación arterial pulmonar es un circuito de baja resistencia y baja presión, a diferencia de lo que es la circulación sistémica. La vascularización pulmonar arterial sigue una distribución arboriforme desde los cilios y va hacia la periferia pulmonar. Esta disminuye progresivamente de tamaño y acompaña a los bronquios correspondientes. Los bronquios y las arterias tienen un calibre similar. En los individuos sanos, los cilios pulmonares son relativamente simétricos tanto en tamaño y densidad. Ahora, la fuerza gravitatoria ejerce un efecto importante sobre lo que es la circulación pulmonar. Esto hace que el flujo de sangre hacia las vasos pulmonares, cuando el paciente está de pie, es mayor. Además, la presión de aire de los alvéolos de los segmentos superiores es mayor y llega a colapsarse algunos capilares y venas pulmonares, por lo cual la circulación hacia los ápices pulmonares es menor en comparación de lo que serían las bases pulmonares. Entonces, de este modo, en la radiografía de tórax de un individuo sano que se encuentra en bipedestación, los vasos de las bases pulmonares van a tener un mayor calibre y son más numerosos que los vasos que vemos a nivel apical en estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece congestión pulmonar? Es lo que se le conoce como hipertensión venocapilar pulmonar. Aquí lo que vamos a encontrar al ver el primer grado de hipertensión venocapilar pulmonar, cuando existe ya aumento de la presión de los capilares pulmonares, va a haber una pérdida de la nitidez de los cilios pulmonares y el flujo se va a empezar a ver también marcado hacia los ápices pulmonares. O sea, anteriormente que veíamos mayor lo que sería el flujo hacia las bases, en estos casos empiezan a aumentar también hacia los ápices pulmonares. Esto se le conoce como redistribución de flujo o cefalización del flujo y generalmente corresponden a cambios radiográficos donde ya existen presiones capilares pulmonares de aproximadamente de 15 a 20 milímetros de mercurio. Si esto sigue aumentando, si la presión venocapilar sigue aumentando, vamos a ir observando algunos cambios progresivos en la radiografía de tórax. Si llegamos a un segundo grado de hipertensión venocapilar pulmonar, aquí vamos a ver la presencia de engrosamiento de las paredes de los capilares alveolares, la imagen con una imagen que le conocen como moteado difuso fino, donde vemos aquí el pulmón ya más blanquecino. Vemos más clara esa redistribución de flujo, como está aumentado el flujo. Lógicamente también se ve claramente hacia las bases, pero aquí ya se ve francamente aumentado también hacia los ápices pulmonares. Generalmente el paciente que tiene hipertensión venocapilar pulmonar grado 2 tiene una presión capilar pulmonar que oscila entre los 21 a 25 milímetros de mercurio. Si la presión continúa aumentando, va a aparecer la presencia de derrame entre las fisuras pulmonares o la presencia de lo que se conocen como líneas B de Kerley. Cuando aparecen estas líneas, que son líneas pequeñas, horizontales hacia las bases pulmonares, se considera ya una hipertensión venocapilar grado 3. Y aquí estamos hablando ya de una presión venocapilar pulmonar que ronda los 26 a 30 milímetros de mercurio. Ahora, si esto sigue aumentando todavía más, vamos a llegar al grado más severo
de hipertensión venocapilar pulmonar, que es el grado 4, en donde vamos a ver la imagen característica que se conoce como en alas de mariposa o alas de murciélago. Esto nos indica la presencia de esta imagen, la presencia de un edema pulmonar. Generalmente el paciente aquí ya tiene una presión venocapilar pulmonar mayor de 30 milímetros de mercurio. Vamos a ver algunas radiografías, son las mismas radiografías que vimos, pero son un poco más amplias para poder ver la redistribución de flujo. Entonces, en este caso, en la radiografía de tórax, el paciente está en bipedestación. El patrón de redistribución vascular consiste en la inversión de la relación normal entre el calibre de los vasos de los ápices y de las bases pulmonares, con un aumento del calibre de los vasos de los lóbulos superiores que se hacen mayores o iguales a los de las bases pulmonares. O sea, va a haber el aumento del flujo, de lo que estamos hablando, que sería la redistribución de flujo, y este sería una hipertensión venocapilar grado 1. Si sigue aumentando la presión, aquí tenemos el grado 2 nuevamente, la elevación excesiva de la presión microvascular y el aumento de la permeabilidad capilar secundaria a la hipertensión venosa van a provocar que se acumule líquido en el intersticio pulmonar, esto que rodea los bronquios y los vasos. El edema intersticial va a provocar que los contornos de los vasos y los bronquios se vean borrosos y peor definidos en la radiografía de tórax, y esto va a ser más hacia las regiones ciliares. Aquí se van a ver todavía más borrosos y aparece en esa imagen que le llaman moteado difuso. Ahora, el engrosamiento del intersticio de los septos interlobulillares y el aumento del calibre de los vasos linfáticos nos darían lo que se conocen como las líneas B de Kerley. Como vemos, estas líneas son líneas rectas, son cortas, de aproximadamente 2 centímetros de longitud, se van a encontrar principalmente hacia las bases pulmonares. La presencia de esto nos hablaría de una hipertensión venocapilar grado 3. Aquí hay que comentar lo siguiente, son cambios progresivos. O sea, primero tendríamos redistribución de flujo. Si de la redistribución de flujo aumenta el grado de congestión, el pulmón se ve más blanquecino, se ve esta imagen de moteado difuso fino, pero no hay líneas B de Kerley, sería el grado 2. Pero si ya vemos todo esto, la redistribución de flujo más blanquecino el pulmón, y aparecen líneas B de Kerley, estamos hablando del grado 3. El grado 4, la elevación excesiva en los pacientes de la hipertensión venocapilar pulmonar, secundaria a la hipertensión, va a ser que este líquido que se estaba acumulado en el espacio intersticial se va a extravasar hacia lo que sería los alvéolos pulmonares y va a provocar lo que se conoce como el edema pulmonar. En la radiografía de tórax aparecen generalmente como zonas de consolidación que se van a ver hacia las partes centrales o basales pulmonares, y es lo que se conoce como imagen en alas de mariposa. Entonces aquí estaríamos en el grado mayor de lo que sería hipertensión venocapilar pulmonar. Ahora, las causas más comunes de lo que serían estos hallazgos de la hipertensión pulmonar, generalmente la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda y también las valvulopatías mitrales. No son las únicas, pero serían las causas más importantes. Entonces, la más importante sería la falla cardíaca. Y aquí tendríamos los patrones de hipertensión venocapilar pulmonar. El grado 1 con redistribución de flujo, grado 2, como vemos el pulmón se ve ya más blanco, mayor redistribución de flujo, con imagen que le llaman moteado difuso fino. Grado 3 sería esto, más la presencia de líneas B de Kerley en las bases pulmonares, y el grado 4 cuando ya hay lo que se conoce como imagen en alas de mariposa. Lógicamente, a mayor grado de hipertensión venocapilar pulmonar, mayor congestión pulmonar y mayor sintomatología en el paciente y mayor riesgo de mortalidad también. Esperemos haya quedado claro este tema y les agradezco mucho su atención.